Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de este comentario de la lección de la escuela sabática, que para este su servidor es una ocasión de gozo que el Señor nos regala en el nombre de Jesucristo, de centrarnos, dedicarnos, disponernos en esta oportunidad al estudio del texto bíblico para comentarlo, específicamente los primeros 4 versículos del capítulo número 1 de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos. ¡Qué oportunidad del cielo para exaltar a Cristo, para ver su gloria, para que podamos contemplarlo delante de nosotros y ser atraídos por el poder de su amor! Maravillosa oportunidad en el nombre de Jesús. Así que vamos a aprovecharla con el poder del Espíritu Santo. Vamos a aprovecharla en el poder del Señor. Así que vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que pueda cumplir su promesa preciosa y maravillosa de enviar su Santo Espíritu a través de esta oración. Y antes de orar, solamente recordar, como siempre, que este comentario grabado de la lección de la escuela sabática tiene un complemento totalmente en vivo el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela. Así que haga planes para acompañarnos. En el nombre del Señor nos disponemos en ese repaso en vivo a responder algunas preguntas e inquietudes en el temor del Señor y por la gracia del Espíritu Santo. Así que vamos a orar inmediatamente y nos introducimos al estudio y comentario de los primeros 4 versículos del capítulo número 1 de la carta a los Hebreos. Vamos a orar juntos. Nuestro Padre maravilloso, Señor bondadoso, en el nombre bendito de tu amado Hijo Jesús, en quien y gracias a quien nos atrevemos a entrar en audiencia santa delante de tu trono, Señor. En sus méritos, en su justicia, en su eterno amor por nosotros, Señor, nos acercamos ante tu trono para pedirte que cumplas solamente tu promesa. Cumple tu palabra, Señor, y envía tu Santo Espíritu para que asista nuestras mentes y corazones débiles y manchados, Señor, para que pueda, por la gracia de Cristo, por medio de tu palabra, Señor, limpiarnos, transformarnos, hablarnos y hacernos crecer de gloria en gloria mientras contemplamos la verdad que es en Jesús. Te lo pedimos, Padre Santísimo. Muéstranos a Cristo delante de nuestros ojos. En el nombre precioso de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, queridos amigos y hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Hebreos capítulo número 1, versículos 1 al 4. Y es maravilloso que hoy tengamos la oportunidad de comentar el texto. Vamos a comentar el texto parte por parte en el nombre del Señor, para que así nosotros podamos tener una introducción al texto bíblico tal como está escrito. Las Sagradas Escrituras nos dicen en Hebreos capítulo número 1, versículo 1, lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vamos a hacer una pausa y vamos a comentar algunas partes fundamentales de estos textos. No quiere decir, y eso necesitamos declararlo y dejarlo claro desde el principio, no quiere decir que en los tiempos pasados, antiguamente, como dice el texto griego, no quiere decir que antiguamente Cristo no intervenía en el discurso enviado por Dios a los profetas.
No, todo lo contrario. Era el mismo Cristo que, tomando a los profetas, hablaba al pueblo por medio de ellos. Es más, fue Cristo el mediador del pacto desde siempre. Fue Cristo el que estaba representado en la columna, tanto de nube como de fuego. Fue Cristo el que dio instrucciones a Moisés. Fue la voz de Cristo la que escuchó a Adán y Eva después de haber cometido pecado. Fue Cristo el que apareció a Abraham. Fue Cristo el que llamó a Noé. Cristo mismo se había comunicado con la humanidad desde el instante en que hubo pecado. Cristo asumió su rol como sustituto, representante y garante, roles que habían sido establecidos entre el Padre y Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y Cristo es el medio por el cual el cielo se había comunicado con la raza humana desde el mismo instante en que hubo pecado. Mira esto. La Biblia, por ejemplo, lo deja absolutamente claro cuando miramos la primera epístola del apóstol Pedro en su capítulo número 1 y leemos, por ejemplo, el versículo número 10 en adelante. Mira lo que dice la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 en adelante. La Biblia dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Así que, atención, de la misma manera como Pedro lo declara en su primera epístola, capítulo número 1, Juan lo confirma al inicio de su evangelio. Juan 1:9 declara que Cristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. ¿Qué quiere decir eso? Cristo Jesús ha sido el medio por el cual el cielo se comunicaba con la familia humana desde el instante en que hubo pecado. Cristo fue el puente que unió el trono de Dios con la tierra, su último peldaño tocando la tierra misma, cual escalera que Dios le mostró a Jacob, para que toda bendición de Dios, sea el ministerio de los ángeles, sea el ministerio del Espíritu, sean las dádivas y privilegios y dones que Dios dio a los hombres, todo lo que el cielo ha tenido desde siempre para dar a los hombres ha sido mediado y otorgado a través de Cristo. Por eso Cristo es la escalera por medio de la cual bajan y suben ángeles. En otras palabras, Cristo es el medio por el cual todo don del cielo se comunica a los hombres. Es más, cuando miramos el capítulo número 1 del deseado de todas las gentes, la sierva y mensajera del Señor, Elena de White, en el capítulo 1 del deseado, ella nos habla del circuito de la beneficencia. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de Cristo, la vida del Padre se comunica a toda la creación y por medio de Cristo vuelve en alabanza y agradecimiento a la fuente de todo. Por medio de Cristo el Padre ministra vida y toda dádiva y por medio de Cristo regresa al Padre en alabanza y gratitud. Cristo es lo que completa y hace posible el circuito, lo llama ella, de la beneficencia. Y esto es maravilloso. De esta misma forma, entonces, entendemos que lo que ha sucedido en Cristo, cuando Cristo se manifiesta y aparece delante de los hombres, no es que por primera vez Cristo estuvo en contacto con la tierra. No, Cristo sencillamente apareció para cumplir en la realidad histórica y en
habiendo sido encarnado, Cristo viene a cumplir lo que siempre Él, como Hijo preexistente de Dios, había ministrado antes en los tiempos antiguos. Siempre ha sido Cristo el medio por el cual la familia humana recibe todo don de Dios. ¿Qué es lo que nos dice entonces el texto? Mira lo que nos dice. El texto nos dice que en estos postreros días, a ver, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice en estos postreros días? La frase, o mejor dicho, las dos palabras griegas que aparecen aquí, que es la palabra eschatos o escatos o escatón, y la palabra griega gemeras, que es días, los postreros días, son exactamente las mismas dos palabras que utiliza el apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, cuando, oyendo la acusación de los que habían presenciado el hablar de los apóstoles en diferentes idiomas, y la acusación se formula, estos están borrachos, Pedro se levanta y dice, no señor, no están borrachos, sino que ustedes están siendo testigos del cumplimiento de lo dicho por Dios a través del profeta Joel, quien dijo que en estos postreros días, en estos últimos días, derramaría su espíritu sobre toda carne. Es exactamente las mismas dos palabras griegas que aparecen en el discurso de Pedro, refiriéndose al cumplimiento de lo dicho por Dios por medio del profeta Joel, cuando prometió en medio de portentos y señales celestes y terrestres, derramar su espíritu sobre toda carne para que se pronunciara palabra de Jehová y hasta los niños y ancianos vieran visiones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los tiempos que Cristo inaugura son tiempos de cumplimiento. Atención con esto. Los apóstoles del Señor, incluyendo al apóstol Pablo, llamado por Cristo, ellos pensaron que vivían en el cumplimiento de los tiempos en cuya generación verían a Cristo con sus propios ojos. Ellos pensaron en eso. Ahora, ¿qué era lo que ellos, por qué razón ellos pensaban eso? ¿Porque sencillamente estaban equivocados? No. Atención con esto. Cuando Cristo aparece en la historia de este mundo, algo sucede con la manera en la cual de ahora en adelante podemos entender el tiempo y su funcionamiento. Mira esto. La escatología del Antiguo Testamento, en otras palabras, la doctrina de los últimos días que se contiene en el Antiguo Testamento, enseñaba que en los días venideros, en los últimos días, en los días postreros, en el día final, ¿ok?, iba a darse un cumplimiento de un par de cosas, ¿ok? Nota esto. En primer lugar, en la escatología del Antiguo Testamento se esperaba que en el día final Dios ejecutara un juicio de las naciones. ¿Ok? En primer lugar, un juicio de las naciones que iba a ser ejecutado por Dios en el día final. En el día final también se esperaba que los muertos que habían descansado fieles en el Señor fuesen levantados de la tumba para heredar la promesa hecha por Dios al patriarca Abraham. La tierra sería heredada por todos aquellos que eran despertados del polvo de la tierra en la resurrección. Eso se esperaba también para el día final. También para el día final, en la escatología del Antiguo Testamento se esperaba que Dios comenzara a derramar su Santo Espíritu, que Dios derramara el Espíritu
sobre toda carne. Eso se esperaba también como cumplimiento de los días finales, de acuerdo con la esperanza del Antiguo Testamento para los últimos días. Dios iba a derramar su espíritu. Y también Dios ejercería el reino sobre la tierra. Eso era lo que también el Antiguo Testamento esperaba como parte de este grupo de esperanzas escatológicas, esperanzas para el día final que vivían en el Antiguo Testamento y en el común del discurso religioso de los tiempos del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando Cristo aparece y se dan los eventos relacionados con su muerte, resurrección y ascensión, se comienza a experimentar en los días de Cristo y los apóstoles las esperanzas escatológicas del Antiguo Testamento. En otras palabras, atención, Cristo dice en Juan capítulo número 12 que en la cruz se ejecutaría el juicio del mundo. Ahora es el juicio de este mundo, dice el Señor. La pregunta es, si el juicio del mundo ocurría en parte durante el evento de la cruz, entonces el juicio que se espera para el día final tiene un aspecto presente en los días de Cristo y los apóstoles. ¿Te das cuenta? Por otra parte, la resurrección que se espera para el día final tuvo también un cumplimiento presente en los días de Cristo y los apóstoles cuando Jesucristo fue resucitado de la tumba y cuando Él resucitó a la gavilla que sería presentada como representación de la resurrección general cuando Cristo ascendió al reino de los cielos y la presentó victorioso delante de su Padre. Hubo ya un cumplimiento de la resurrección. Por otra parte, el Espíritu Santo que se esperaba que se derramara en el día final, se derrama sobre los apóstoles para habilitarlos para una lucha victoriosa con la tentación, para el desarrollo del carácter cristiano por el poder y la gracia de Cristo y para el cumplimiento de la predicación apostólica a todo el mundo. El Espíritu Santo se derrama. Y no solamente eso, sino que cuando el Espíritu se derrama, según Efesios capítulo número 1, Romanos capítulo número 8, Segunda de Timoteo capítulo número 2, el Espíritu se derrama como anticipo de lo que es el poder de la resurrección de los muertos, dándonos el poder de la resurrección que operó en Cristo, hoy ya disponible para los que creemos, para crecer de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Y al mismo tiempo también nosotros, se dice en Apocalipsis, que hemos sido hechos reyes y sacerdotes para Dios. Quiere decir que entonces, queridos hermanos, las esperanzas escatológicas, el juicio, la resurrección, el Espíritu Santo y la venida del reino, recuerden que Jesús le dice a los fariseos que el reino de los cielos ya está entre vosotros y yo por el dedo de Dios, por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios. Entonces el reino está entre vosotros. Entonces, todas estas esperanzas, el juicio, la resurrección, el derramamiento del Espíritu y por supuesto la llegada del reino, tienen un presente en los días de Cristo, tienen un presente en los días apostólicos. Esto es lo que se conoce como una escatología parcialmente consumada. Quiere decir que estos eventos que se esperan para el día final ya no van a ocurrir porque ocurrieron en los días de Cristo. No quiere decir esto. La venida del Señor volverá a traer, atención, el juicio a las naciones. La venida del Señor en gloria traerá la resurrección de los muertos en la resurrección general. La venida del Señor traerá antes el derramamiento de su Espíritu Santo para preparar a los santos para atravesar el tiempo de angustia de Jacob y por supuesto juntamente con el tiempo de sellamiento preparar finalmente al pueblo de Dios completando la obra de la redención y alcanzando el pleno reflejo del carácter de Cristo en el mundo cuando el Espíritu que ya hemos tenido aquí, del cual ya hemos participado en el presente,
termine de ser derramado en nosotros para finalizar todo el desprendimiento del mundo y la absoluta y completa purificación de nuestros hábitos para ser sostenidos por medio de la gracia del Espíritu sin intercesor durante el tiempo de angustia. Cristo viviente, Cristo vivo por medio de su Espíritu viviendo y morando en nosotros para sostener. Eso también se espera que suceda. Y también, por supuesto, el reino de Dios se establece en la tierra para que Dios sea el Dios de ellos y nosotros, el pueblo de Dios, cuando la nueva Jerusalén, después de los 1000 años, se establezca y el reino de Dios y de su Cristo para siempre sean con los hombres. Estos eventos también se esperan que tengan cumplimiento en los días finales. Pero de ellos ya tenemos un anticipo, tenemos una prueba en el presente, una experiencia presente de estos sucesos finales. Eso es lo que quiere decir el apóstol cuando dice que en estos postreros días, porque Cristo trae el cumplimiento de todo lo que se espera para los días finales. Cristo lo trajo con él y eso hace que usted y yo podamos disfrutar en este tiempo presente, aquí y ahora, de un anticipo de los poderes del mundo venidero que aparecen en Hebreos capítulo número 6, versículos 4 y 5. Podemos ya tener una prueba, el poder de los poderes del siglo venidero, ahora y aquí. Eso es lo que dice la Escritura. También nos dice entonces la Escritura en estos postreros días, y aquí viene lo que sería el fundamento y el elemento esencial de toda esta larga oración que ha comenzado en el versículo número 1. En los postreros días, Dios ha hablado, Dios habló en el Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es algo maravilloso. ¿Qué quiere decir que Dios habló en el Hijo? Mira, cuando Cristo asume la humanidad y Cristo viene a vivir como humanidad en medio de esta tierra, queridos amigos y hermanos, Cristo asume nuestra humanidad como nuestro representante. Miren esto. De acuerdo con, por ejemplo, de acuerdo con Éxodo 28, cuando se preparó por mandato de Dios aquella vestidura sacerdotal que consistía también en un efod que tenía un pectoral, y en ese pectoral que vestía el sumo sacerdote para entrar a la presencia del Señor en juicio, en ese pectoral debía ser engastada una serie de piedras, 12 piedras conforme al número de los hijos de Israel, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. De acuerdo con Éxodo 28, esto es para que el sumo sacerdote llevara en su pecho a los hijos de Israel en juicio. Mira, aquí hay algo maravilloso. Cuando Cristo asume nuestra humanidad que Cristo asume, según el capítulo número 2, versículo 17, según el capítulo número 5, versículo 7 en adelante, Cristo asume nuestra humanidad para llegar a ser fiel y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Quiere decir que asumir nuestra humanidad lo constituía en el sumo sacerdote que el pueblo necesitaba, que nosotros los humanos necesitábamos. Así que cuando Cristo asume la humanidad, Cristo la asume para ser nuestro representante. Quiere decir que yo y usted, sin incluso haber nacido, estábamos ya representados en la humanidad de Cristo. Cristo asume la humanidad para llegar a ser
la humanidad. Cristo asume la humanidad para llegar a ser la familia humana. ¿Para qué? Para que todo lo que Cristo reciba del Padre y experimente en el propósito eterno del Padre, Cristo lo reciba, Cristo lo experimente, Cristo lo herede, atención, como la humanidad, para que la humanidad, la familia humana, lo haya ya experimentado en Él, y así Cristo garantice en la unión de su divinidad con la humanidad el cumplimiento de todas las promesas del pacto eterno para la familia humana. Por eso se dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14, que el pensamiento nos constriñe al amor de Cristo al pensar, este es el pensamiento, que si uno murió por todos, entonces todos murieron. ¿Cuándo es que todos murieron? Cuando uno, Cristo, murió por todos. Todos murieron cuando Cristo muere. ¿Por qué? Porque Cristo va a experimentar la muerte como la humanidad, para que en Cristo la humanidad ya haya recibido la sentencia de muerte cumplida y ejecutada en la cruz, para que sea absolutamente innecesario que cualquier ser humano vuelva a sufrir la muerte eterna, porque por fe Él ya la experimentó en Cristo en el día de su cruz. Entonces, ¿por qué estamos diciendo todo esto? Porque cuando Cristo asume la humanidad para ser la humanidad, la familia humana, y recibir y experimentar todas las cosas en el propósito del Padre como la humanidad, la voz del Padre que le habla en ocasión del bautismo, en ocasión de su transfiguración también, la voz del Padre que le habla era la reanudación de la comunicación directa entre el Padre de la gloria y la humanidad entera representada en Cristo. Dios, que había hablado por medio de Cristo en los tiempos antiguos, ahora le habla a la humanidad en Cristo. ¿Dónde dice eso? ¿Y dónde lo confirma eso? El espíritu de profecía. Mira cómo lo confirma el espíritu de profecía en el deseado de todas las gentes. Deseado de todas las gentes, página número 87 en primer lugar, y luego la página número 90. La página 87 en la versión electrónica corresponde al capítulo número 11. Capítulo número 11, el bautismo. Y la página 90 corresponde al capítulo número 12, la tentación, para quienes tienen la versión impresa. Dice entonces en la página 87 de la versión electrónica, capítulo número 11, el bautismo, lo siguiente: y las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, abarcan a toda la humanidad. ¿Te das cuenta lo que está diciendo la mensajera del Señor? Las palabras pronunciadas sobre Cristo, este es mi Hijo amado, abarcan a toda la humanidad. Y ahora dice, Dios habló a Jesús como a nuestro representante. ¿Te das cuenta? No obstante todos nuestros pecados y debilidades, no somos desechados como inútiles. Ahora Elena de White va a citar Efesios 1, versículo 6. Él nos hizo aceptos en el amado. Fíjate, cuando el Padre le habla a Cristo en ocasión del bautismo y lo pronuncia como su Hijo amado, Dios está aceptando a la humanidad representada en Cristo. Y por eso se reanuda la directa comunicación entre el Padre de Gloria y la humanidad que está ahora en Cristo, representada en Cristo. Sigue diciendo,
Por ejemplo, ahora la página 90, capítulo número 12, la tentación, para quien tiene la versión impresa, dice así esta cita. En ocasión del bautismo del Salvador, Satanás se hallaba entre los testigos. Vio la gloria del Padre que descansaba sobre su Hijo. Oyó la voz de Jehová atestiguar la divinidad de Jesús. Desde el pecado de Adán, nota lo que dice. Desde el pecado de Adán, la especie humana había estado privada de la comunión directa con Dios. Punto y coma. El trato entre el cielo y la tierra se había realizado por medio de Cristo, lo que confirma 1 de Pedro 1, versículos 10 al 12. Punto y coma. Sigue diciendo. Pero ahora que Jesús había venido en semejanza de carne de pecado, el Padre mismo habló. Antes se había comunicado con la humanidad por medio de Cristo. Punto y coma. Ahora se comunicaba con la humanidad en Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Qué quiere decir eso? Que ahora, atención, la voz del Padre hablando a la humanidad en Cristo prometía, garantizaba, porque ahora Cristo unía en su ser, mismo ser con el que iba a ser entronizado cuando ascendiera al trono del Padre. Ahora Cristo unía en su persona, en su ser, la divinidad y la humanidad, unidas por un vínculo que nunca se ha de romper. Humanidad unida con divinidad, con la que subió al trono y se sentó, para que aquel que está sentado de ahora en adelante en el trono de gloria sea la humanidad y la divinidad unidas en Cristo, para que esa sea la garantía de que Dios cumplirá todas sus promesas para nosotros, los que creemos y esperamos, por cuanto el vínculo por el cual la familia del cielo y la familia humana han sido unidas, descansa en la persona de Cristo. Cristo es la garantía de que a donde Él se sentó, todos aquellos que cedan ante su voluntad, que cedan ante su gracia, que no se opongan, sean llevados al mismo trono donde Él se sentó como nuestro precursor. Si el cielo recibió, adoró y entronizó a Cristo como un humano glorificado, entonces el Hijo del Hombre es el que gobierna el trono del universo y como Hijo de Hombre nos da el poder de la divinidad del Señor, nos da el poder de su divinidad para que todo aquel ideal que Él anhela ver en nosotros se cumpla en nosotros, porque como Hijo de Hombre nos ha unido al poder infinito del trono de Dios para permanecer allí y recibir de Cristo, en Cristo, por medio de Cristo, todo poder del cielo. Él nos ha sentado anticipadamente en su trono, porque Él se sentó como nuestro precursor, garantizando que allí estaremos los que cedamos a su gracia, los que no nos opongamos a su llamado de atracción que proviene de la cruz. Y por esa razón sigue diciendo entonces el texto, Hebreos capítulo 1, versículo 2, que este mismo Cristo fue constituido heredero de todo. ¿Y qué quiere decir eso? Mira esto. Cristo recibe todas las cosas de Dios, pero las recibe para dar. Porque Cristo es el verdadero y legítimo heredero. Y nosotros somos coherederos juntamente con Él. ¿Qué quiere decir eso? Atención con lo que quiere decir. Cristo recibe Él de parte de su Padre. Cristo hereda Él de parte de su Padre las promesas del pacto eterno. ¿Cuáles son esas promesas? Cristo hereda, Cristo recibe, Cristo gana, Cristo
obtiene de su Padre el don del Espíritu Santo para grabar en el corazón de sus hijos, ¿qué cosa? La ley eterna de Dios. Cristo recibe eso de su Padre. ¿Y lo recibe para qué? Para dispensarlo a su pueblo, para darlo a su pueblo. Pero Cristo también recibe la directa comunión con el Padre, porque es entronizado a la diestra del Padre. Cuando Cristo recibe el acceso, la directa comunión con el Padre, siendo ahora Dios hombre, ahora entonces garantiza que por su carne se haya abierto un camino nuevo y vivo a través del velo, por medio del cual podemos tener entrada y acceso a Dios, al trono de la gracia, para hallar el oportuno socorro que viene gracias a esa bendita comunión que Él obtuvo para hacerla posible para nosotros. Y Cristo también, lo vamos a ver ahora en el versículo número 3, Cristo también obtiene, recibe, gana de parte de su Padre el perdón total y completo de los pecados. Gracias a su muerte en la cruz, cuando es sentado en el trono, cuando se presenta delante de su Padre, Dios declara que su justicia está satisfecha y declara justificados a la humanidad que, representada en Cristo, subió al trono de gloria juntamente con Él. Cristo obtiene ese perdón, Cristo recibe ese perdón y lo obtiene ¿para qué? Lo hereda para darlo. ¿Te das cuenta? Por eso es el heredero de todas las cosas. Y Él lo hereda como nuestro representante para poderlo garantizar y cumplir a nosotros. Y sigue diciendo que por este mismo Señor, por este mismo Cristo, Dios hizo a sí mismo el universo. Y esto es maravilloso, porque esto conecta el discurso que Dios, digamos, vuelve a dar, el discurso del Padre, por el cual Cristo, o en Cristo el Padre vuelve a hablar a la humanidad. Este discurso de nuevo del Padre es conectado entonces por medio de esta declaración, por medio de quien asimismo hizo el universo, es conectado entonces con la creación y con el inicio del Evangelio, por ejemplo en el Evangelio de Juan, en donde la palabra, atención, la palabra de Dios es la que comienza realmente la historia de la creación. Recuerden Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz de las aguas. Y luego dice, y dijo Dios. Allí comienza la historia. La historia verdaderamente comienza con el primer verbo en hebreo en forma narrativa, el vayictol hebreo. La forma del vayictol, la forma narrativa, la forma del relato hebreo comienza en Génesis 1:3 cuando dice, y dijo Dios, vayomer Elohim en hebreo. Dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Sea la luz, y fue la luz. Entonces, este inicio de todo, el inicio de la creación, es tomado por el Evangelio de Juan para decir, en el principio, en vez de decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Juan dice, en el principio era la palabra. Ahora la palabra es aquello por medio del cual, según Juan 1, 3 y 4, por medio de todo cuanto existe fue creado, y sin Él, sin la palabra, nada de lo que ha sido creado fue creado. La palabra entonces no solamente es la que crea, esa palabra que es Cristo no solamente inicia la creación, sino que ese acto de creación que tenía como intención revelar al Padre, revelar el carácter de Dios para toda la creación, cosa que fue manchada, oculta, oscurecida por el pecado, ahora ese carácter de Dios se vuelve a mostrar cuando Cristo como palabra se encarna, y ahora Cristo es la palabra encarnada. Cristo es el Dios encarnado
que antes nos hablaba y nos mostraba a Dios por medio de la palabra, pero ahora nos lo muestra concretado y hecho carne para que viéramos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando el versículo de Juan 1:14 dice lleno de gracia y de verdad, la gloria del Padre está siendo conectada tanto con el santuario, porque el texto dice que Cristo puso su tabernáculo sobre nosotros para que viéramos la gloria del Padre. Entonces dice entonces este texto, Juan 1:14, que Cristo es la presencia visible, la gloria de Dios mismo que se manifestaba en el tabernáculo hebreo, en el tabernáculo del Antiguo Testamento. Cristo es la Shekinah, la presencia viva, viviente, visible del Padre. Ahora quien ve a Cristo ve la gloria de Dios que reposaba en el lugar santísimo del tabernáculo del Antiguo Testamento, y al mismo tiempo quien ve a Cristo obtiene y experimenta la misma experiencia de Moisés cuando contempló las espaldas de Dios y Dios pronunció su nombre y se llamó a sí mismo Jehová, Jehová, Dios grande, misericordioso y fuerte, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. En otras palabras, quien ve a Cristo obtiene la experiencia del sumo sacerdote al entrar en el velo y contemplar la presencia visible del Dios viviente, y también obtiene la experiencia de Moisés, quien contempló las espaldas de Dios y oyó su carácter bondadoso para conocer su gloria. Cuando le dijo Moisés a Dios, muéstrame tu gloria. Entonces, quien ve a Cristo tiene la experiencia del sumo sacerdote hebreo y de Moisés, que conoce al Padre, conoce a Dios, porque en Cristo el Padre se ha revelado de forma perfecta. ¿Y para qué? Según Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué? Porque las tinieblas de la ignorancia y el desconocimiento habían cubierto el carácter de Dios. Pero ahora en Cristo le ha dado a conocer. Cristo ha interpretado al Padre. Cristo ha mostrado al Padre. De manera que todo lo que sabemos y podemos llegar a saber de Dios, lo conocemos y sabemos en Cristo, quien es quien muestra a Dios desde los días eternos. Dios es mostrado a través de Jesús. Jesús muestra a Dios y lo ha interpretado, lo ha dado a conocer, ha descubierto las tinieblas que ocultaban su carácter y ha mostrado su nombre al mundo, para que recibiendo la luz del conocimiento de la gloria de Dios que está en la faz de Cristo Jesús, podamos contemplarlo y crecer de gloria en gloria mientras contemplamos esa imagen. Eso es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. Y ahora dice entonces, versículo número 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, ya comentamos esa parte, y la imagen misma de su sustancia. Aquí vamos a hacer una aclaración que es necesaria. Mira, cuando tú y yo leemos en español, por ejemplo, la Reina Valera del 60, que es esta que estoy leyendo juntamente contigo, mira, y leemos lo siguiente, el cual siendo el resplandor de su gloria, en griego es, la palabra es apaugasma, es decir, el resplandor, la vislumbre, los rayos de la gloria de Dios. Y dice, y la imagen misma de su sustancia. Fíjate, cuando lo leemos en español, nosotros pensamos que aquí está hablando de una sustancia divina, de una esencia divina, de una sustancia que podemos interpretar a la manera de naturaleza, como si es que la sustancia, la esencia, la naturaleza, aquella sustancia de la cual Dios está hecho, Cristo la comparte. No, eso no es lo que dice el texto. Eso es una interpretación absolutamente griega y filosófica, como si la hipóstasis de la cual habla el texto griego allí debiese ser entendida al unísono o en armonía con los filósofos aristotélicos que pensaban que la materia era el hipokeimenon, el lugar donde el ser se manifestaba. No, eso no es lo que dice el texto. El texto en griego dice que Cristo es el carácter tes hipostasios. ¿Qué quiere decir eso? Cristo es el
la marca, la impronta del ser de Dios. No es que está hablando de una sustancia que compone a Dios, que compone a Cristo también. No, eso es griego, eso es absolutamente griego y filosófico. Eso no tiene nada que ver con la Biblia. Lo que la Biblia está diciendo es que Cristo es la impronta del ser de Dios. En otras palabras, que todo lo que Cristo es, o todo lo que Cristo hace, dice, lleva a cabo, todo lo que Cristo es la impronta del Padre. Allí vemos el ser del Padre, allí vemos al Padre reflejado. Todo lo que Cristo es la imagen del Padre, el carácter del Padre, la marca del Padre, la impronta del Padre, lo que caracteriza al Padre por su carácter, por su obra, por su hablar, por su amor, por su bondad. Eso es Cristo. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Cristo es imagen de Dios a través del cual vemos al Padre. No está hablando de sustancias, esencias y naturaleza. No está diciendo eso. Seguimos entonces adelante. Dice que Cristo es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. ¿Por qué? Porque fíjate esto. La misma palabra con la que se dio vida a todo cuanto existe. Palabra que lleva en sí misma el poder para cumplir y ejecutar aquello que es enunciado en el discurso. En otras palabras, cuando Dios habla, su palabra es el mismo poder que obra las cosas. No es que Dios habla y luego tiene que operar con otro poder para cumplir lo que habló. No. Dios habla y en el instante su palabra lleva en sí misma el poder de obrar la cosa que la palabra contiene en el discurso. Eso quiere decir que cuando Dios habla, las cosas son, las cosas existen. Esa misma palabra por medio de la cual todo fue creado, esa palabra sustenta hasta hoy la vida del universo, la vida del mundo. Y si esa palabra, de acuerdo con Juan capítulo 1, es Cristo, podemos concluir que Cristo es la vida del mundo. El mundo vive. La vida terrenal se la debe a Cristo, quien sustenta cada respiración con su palabra de poder. Por eso la fe genuina, la fe real, es sencillamente esperar y creer que la palabra que se nos dio cumplirá lo que ella nos anunció al ser pronunciada. Esperar el cumplimiento de la palabra, creer en la palabra, descansar en que la palabra cumplirá lo que ella misma nos anunció. Eso es la fe. Ahora dice entonces, sigue diciendo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué es lo que este pasaje nos dice acerca de lo que Cristo logró realizar en su cruz, en su muerte y resurrección, para sentarse a la diestra del trono de las alturas? Aquí la palabra dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. ¿Qué quiere decir esto? Mira esto. ¿Será que Cristo en la cruz, atención, será que Cristo en la cruz lo único que logra es hacer una provisión? En el sentido de que gracias a la cruz, Cristo logró como fundar un banco de gracia, un depósito de gracia, del cual puede debitar toda alma una vez que tenga fe en Él y se arrepienta, para debitar y sacar de ese depósito de gracia que Cristo fundó en la cruz. ¿Será que eso dice la Biblia? No, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que Jesucristo en la cruz hizo una provisión como un banco de gracia en donde usted puede llegar y debitar una vez que tenga fe y se arrepienta. La Biblia no enseña eso. Mira esto. Aquí dice que Cristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Señores, aquí no se habla de provisión. Aquí se habla de un logro.
Jesucristo logró purificar los pecados. Jesucristo logró el perdón de los pecados con su muerte de cruz, su resurrección y su ascensión. ¿Cómo sabemos eso? Y vamos a ver si el espíritu de profecía lo confirma. Mira esto. Prácticamente las mismas líneas de pensamiento, exactamente las mismas líneas de pensamiento que aparecen en Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4, aparecen pero prácticamente idénticas en Colosenses, por ejemplo, Colosenses capítulo número 1. Y vamos a leerlo para que nosotros podamos comprobar lo que acabamos de decir. Colosenses capítulo número 1, mira cómo comienza en el versículo número 15, para que te des cuenta que son las mismas líneas de pensamiento. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1, 15 en adelante. Hablando de Cristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Mira, como Hebreos, el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia. Escucha, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, por medio de quien asimismo hizo el universo, diría Hebreos. Escucha, porque en Él, fíjate, en Cristo, en Él, representados en Él, escucha, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Quiere decir que Cristo es no solamente agente, Cristo es también el propósito y finalidad para lo cual todo ha sido creado. Quiere decir que Cristo comparte la gloria que se le debe a Dios desde la creación, desde el inicio de todo, desde los días de la eternidad. Y ahora sigue diciendo, atención. Y en Él, fíjate, versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, diría Hebreos, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Aquí dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Fíjate, las mismas líneas de pensamiento. Es el mismo autor, son las mismas líneas de pensamiento, es la misma doctrina apostólica. Y ahora mira lo que dice. Atención, fíjate esto. Versículo número 18 en adelante. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Hebreos diría que Cristo fue hecho heredero de todas las cosas. ¿Ok? Ahora mira esto, versículo 20, dice, y por medio de Él, escucha, y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas. Pregunto, ¿aquí interviene la fe y el arrepentimiento del ser humano en Cristo para poder ser reconciliado? Aquí no hay eso. Aquí no aparece eso todavía. Cristo está reconciliando con Dios todas las cosas. Lo está haciendo Él. Y esto es un logro. Esto no es una provisión. Esto no es un banco de gracia para que te reconcilies cuando creas. No. Él lo está haciendo ya. Esto es un logro. Mira lo que dice. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Escucha, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, una pregunta. Esa reconciliación con la que Cristo nos reconcilia con Dios, consigo mismo, mediante la sangre de la cruz, ¿es una reconciliación lograda? ¿Es una reconciliación consumada? ¿Es una reconciliación efectuada? ¿O será que la reconciliación se produce solamente cuando el hombre tiene fe en Cristo y se arrepiente? No. Como si la cruz fuese un banco en donde la reconciliación fue un depósito de gracia en el banco celestial de donde el pecador debita cuando cree y tiene fe. No, eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que la reconciliación se logró y Él lo logró consigo mismo mediante la sangre de cruz. Esto está claro. Y si todavía no está suficientemente claro, hablando del perdón de los pecados, mira lo que dice el mismo Colosenses, que ya demostramos que habla las mismas líneas de pensamiento que Hebreos, el mismo Colosenses en el capítulo número 2. Mira lo que dice, versículo número 11, escucha esto.
En Él, fíjate, estamos representados en Él. Esto es lo que Cristo logra como nuestro representante, representando a la humanidad entera en Él. Fíjate lo que logra, escucha. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Escucha. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Cuándo se llevó esto a cabo? Escucha. Sepultados con Él en el bautismo. Oh, ok, muy bien. En el bautismo experimentamos la circuncisión que fue posibilitada por Cristo en su muerte de cruz. Ahora mira lo que sucede. Mira lo que sucede. En el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Maravilloso. Mediante la fe en el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, que levantó de los muertos a Cristo, somos también resucitados juntamente con Él. Y ahora mira lo que dice. Versículo número 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Cuándo? ¿Cómo? Perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuál es el momento temporal, la circunstancia de tiempo que tiene el apóstol en mente? No es el arrepentimiento del creyente, no es la fe, es lo que sucedió en la cruz. Porque todo aquello que había hecho imposible para la ley cumplir su justicia en nosotros, Cristo lo clavó en la cruz, quitándolo de en medio, haciendo la paz, reconciliando consigo al mundo, perdonando los pecados, dando vida a la humanidad en la cruz, triunfando sobre los principados y potestades y mostrándolos públicamente en la cruz. Ese es el tiempo, ese es el contexto temporal del pasaje. Así que cuando Hebreos dice que Cristo efectuó la purificación de los pecados, no está hablando de una provisión solamente, en el sentido de que Cristo proveyó gracia para que ahora sea efectiva cuando usted cree y usted debita de ese banco de gracia que Cristo proveyó para ser reconciliado solo cuando usted cree y solo cuando usted se arrepiente. No. La palabra de la reconciliación nos habla de un acto logrado. La palabra de la reconciliación no te dice reconcíliate con Dios para que Dios se reconcilie contigo. No, la palabra de la reconciliación dice reconciliaos con Dios porque ya Dios os reconcilió consigo en Cristo y por medio de Cristo. Para que nosotros sepamos que si uno murió por todos, entonces todos morimos con Él. Y cuando yo creo eso, entonces eso me compunge, me atrae, me renueva, me lleva humilde y sumiso al pie de la cruz para recibir nueva vida en Cristo. Nueva vida que consiste en la sujeción de los pensamientos, de la voluntad y los deseos a la voluntad de Cristo, como muestra de haber recibido la ley escrita en la mente y corazón, y muestra de que eso Cristo lo está logrando gracias a su intercesión, por medio de la cual me atrae y me lleva al pie de la cruz para someterme a Él y a su voluntad. Eso es lo que la Biblia enseña acerca de la muerte de Cristo y lo que ésta logra una vez que Cristo intercede por mí en los atrios celestiales. De eso se trata. Habiendo dicho esto, queridos amigos y hermanos, y esperando que usted haya sido edificado en la gracia preciosa, maravillosa y completa de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro libertador, nuestro todo. Se despide de usted en esta hora su servidor Manuel Ospinos, recordándoles que el sábado tenemos una cita a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, diciéndoles bendiciones. Chao, chao.